El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la salida de su país al Tratado Comercial del Pacífico. El famoso TPP. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña para eso el vocero del movimiento Chile Mejor Sin TPP, Carlos Figueroa. Gracias por acompañarnos, Carlos. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. A ver, Carlos, partamos primero por lo que significa el movimiento de Trump. Sin Estados Unidos, ¿el TPP se cae? Quizás podríamos partir explicando de qué se trata el Tratado Transpacífico, para que se entienda en general qué es esto. Es un acuerdo comercial internacional que comienza a negociarse el año 2008 y que lo conforman 12 países que tienen costa en el Océano Pacífico. Y entre ellos está Chile, está Perú, está Estados Unidos. Y Estados Unidos fue el principal promotor de que este acuerdo se realizara. Y es un acuerdo que tiene características de proteger las inversiones de las grandes empresas transnacionales en los países. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando viene la elección en Estados Unidos, uno de los principales temas de discusión es si el Tratado Transpacífico iba a ser bueno o no para la producción interna de Estados Unidos. Y se da un debate, sobre todo entre Bernie Sanders y Donald Trump, sobre la pertinencia de aprobar o no este tratado. Y estos dos contrincantes, los dos querían que el Tratado Transpacífico no se llevara a cabo. En el caso chileno, nosotros venimos trabajando desde hace alrededor ya de 2 años de movilizaciones de organizaciones sociales que queremos poner sobre la mesa la impertinencia o la poca conveniencia de que Chile también suscriba este tratado. ¿Por qué es poco conveniente? Heraldo Muñoz, bueno, Cancillería ha defendido, por supuesto, la inclusión de Chile y la firma también que se realizó en Nueva Zelanda a comienzos de año. Pero, ¿por qué es inconveniente si la lógica y el desarrollo chileno en los últimos años se ha basado precisamente en una inserción global, en tratado de libre comercio? Y explícitamente al menos, así lo ha manifestado desde la Cancillería, lo que busca este tratado es precisamente mayor integración comercial en los países miembros. Bueno, quizás precisamente porque Chile es hoy ya uno de los países más abiertos del mundo, firmar más acuerdos de libre comercio le resulta inconveniente, porque ya rebajar los aranceles le resulta poco fructífero a su economía y al mismo tiempo la protección y el acento en la protección de la inversión, en este caso ya no se sitúa en algo positivo para Chile. De hecho, el informe que hizo el gobierno sobre el pronóstico para Chile pronostica que incluso la inversión extranjera decrece, o sea, disminuye en Chile si se firma el acuerdo transpacífico. Ahora, yo creo que lo importante es que está tratando de entender los motivos de por qué fracasa el Tratado Transpacífico tanto en Estados Unidos como en Chile. Y las razones fundamentales son básicamente dos. Uno, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que era uno de los principales opositores al Tratado Transpacífico. Y la segunda gran razón es porque en todos los países que estaban firmándose el acuerdo, hubo muchas movilizaciones sociales que aplazaron la aprobación de estos proyectos de ley. Y la razón fundamental es que todas las organizaciones sociales e incluso los parlamentos de cada uno de los países se vieron excluidos de estas negociaciones. Entonces, la razón principal del fracaso no es solamente la elección de Donald Trump, sino también que la organización social se opuso a que estos tratados internacionales se sigan negociando en secreto. Claro, pero sin duda que si es que Donald Trump anuncia eso y Estados Unidos no va al TPP, hay una variante sustantiva, un pilar en este caso que impediría materializarlo. Pero hay datos importantes que uno no sabe si son mitos o son realidad respecto de varios temas que surgen, incluso dudas legítimas desde la ciudadanía. Por ahí se ha hablado que podría poner en riesgo la libertad de expresión, que pasaría eventualmente con la salud y los medicamentos genéricos. ¿Qué hay de cierto en aquello? Hay bastante de cierto. En términos generales, las 3 críticas que nosotros le hacemos al acuerdo tienen que ver con el desarrollo económico, los medicamentos y la libertad de expresión. Son esas. Sí. En términos de desarrollo económico, para el caso chileno, que dista de otros países, el Tratado Transpacífico no le va a significar ningún beneficio económico. De hecho, el pronóstico, por ejemplo, del Banco Mundial es que Chile en 30 años crecería 0.07% anual en su PIB. Y eso en condiciones de pleno empleo, es decir, manteniendo las condiciones económicas parejas. Pero la Direcon tenía otro cálculo. Y la Direcon, en su informe que transparentó hace una semana, decía que había un aumento del PIB del 0,01% anual y que había un decrecimiento de la inversión extranjera. De hecho, y eso en condiciones también bastante estables de la economía. Entonces, para Chile, que es un país muy abierto en términos de beneficios económicos, el Tratado Transpacífico puede ser con moderados resultados o incluso negativos según otros informes que son un poco menos optimistas. En términos de los medicamentos y de la libertad de expresión, la gran preocupación que teníamos todas las organizaciones sociales, ahora que se va quizás a rechazar el TPP, no estamos menos preocupados, pero la gran preocupación era que al aumentar los años de protección de los datos de los medicamentos biológicos y biotecnológicos, lo que se producía era una demora en la entrada de los medicamentos genéricos. Y eso para la población, obviamente para todos los que consumimos medicamentos y especialmente aquellos que consumen medicamentos para
temas tan delicados como el cáncer le iba a significar un alza en el precio de los medicamentos. Y eso obviamente venía con esta lógica de proteger las inversiones de las empresas extranjeras en los distintos países, pero al costo de que la población tenga menos acceso a estos medicamentos. Pero según Andrés Rebolledo, que hoy día es ministro de Energía, pero fue quien encabezó estas negociaciones desde la Direcon, se mantenía el estándar de 5 años de protección, que Chile no, por alguna redacción, digamos, del tratado, se podía acoger a esa posibilidad y no a los 8 años como estaba establecido inicialmente. La redacción del tratado, exactamente, la redacción del tratado es tan ambigua que, por ejemplo, el Andrés Rebolledo de Estados Unidos, que es el presidente de la agrupación de comercio allá del Estado, claro, decía que eran 8 años los definitivos, y el Parlamento de Estados Unidos también decía que eran 8 años. Y acá en Chile se interpretaba que eran 5. Y acá en Chile se interpretaba que eran 5, pero ¿quién es el que pesa en este tratado? Estados Unidos. De hecho, la gran comprobación de que Estados Unidos era el que mandaba en este acuerdo es que ahora que se cae en Estados Unidos, se va a caer en todas partes, sí, porque para que el Tratado Transpacífico pudiera seguir adelante se necesitaba que el 85% del PIB de los países que lo componían lo aprobaran, y Estados Unidos tiene el 67% del PIB. Por lo tanto, el Acuerdo Transpacífico, si no se aprueba en Estados Unidos, no va en ninguna parte. Bueno, tú señalabas también al inicio de esta conversación que esto se mantuvo en negociaciones secretas, sin poca información para la propia ciudadanía y también incluso para quienes toman decisiones relevantes dentro de los distintos países que negociaban esto. ¿Qué tan importante es aquello en la forma en la cual se dio la negociación? ¿Cómo se filtraron también algunos datos entre medio de esta negociación para los fines de este acuerdo? Yo creo que es fundamental avanzar hacia procesos de relaciones internacionales que sean democráticos y no procesos de secretismo. Lo que ha demostrado la historia de las relaciones internacionales es que a medida que participa más la sociedad civil, se llegan a acuerdos que se sienten con mayor pertenencia en los países y que tienen también mayor legitimidad. En el caso chileno, con el desastre que existe en la política, hacer un proceso de negociación de 7 años, excluyendo al Parlamento de la ciudadanía, es realmente vergonzoso y además poco fructífero para el resultado del tratado. Ahora, lo que más nos preocupaba a nosotros era que el acuerdo y la negociación en Chile se hizo sin estudios de impacto, tanto en términos económicos o sociales, y haciendo un gasto que hoy día son alrededor de 4 millones de dólares, o sea, son miles de millones de pesos en términos de viajes, viáticos, pago en hoteles lujosos en islas muy apartadas porque no querían que llegara la sociedad civil. Y todos esos gastos hoy día nadie rinde cuenta de esos gastos que tiene el Estado chileno, y que hoy día, tras el fracaso, digámoslo así, del Tratado Transpacífico, uno dice, bueno, ¿y a quién le responde el Estado de Chile con todo el gasto que hizo para esta negociación? Carlos, la última pregunta. ¿Por qué, si este proyecto, si este tratado beneficiaba a las grandes empresas, sobre todo en Estados Unidos, por ejemplo, sí, ¿por qué Donald Trump lo rechaza si es que su discurso era precisamente hacer América grande de nuevo, claro, mirar hacia adentro y hacia sus propias compañías, evitar que los empleos se fueran a China, a México, en fin? Sí. ¿Por qué? Yo creo que lo que vaya a pasar con Trump es bastante impredecible. No sabemos muy bien si Trump, por ejemplo, lo que va a querer es fortalecer ciertas medidas del Tratado Transpacífico y, por ejemplo, alargar de los 8 años a los 12 años en el caso de los medicamentos genéricos, o si va a querer reestructurar un nuevo acuerdo que proteja cierto tipo de empleos en Estados Unidos que le interesan a cierto tipo de sectores económicos. Entonces, es bastante poco predecible las razones fundamentales que llevaron a Trump a rechazar este acuerdo, pero se pronostica que su apoyo a las empresas transnacionales va a seguir siendo muy fuerte, pero con un acento más proteccionista a algunos sectores en Estados Unidos. No la apertura. Gracias por acompañarnos, Carlos. Gracias, Carlos. A ustedes. Buen día.